En la España del siglo XVII, los hombres capones emulaban la voz aguda en el ámbito eclesiástico, mientras que las mujeres cantaban e interpretaban en los teatros los papeles masculinos. En el margen izquierdo de la diapositiva vemos la ópera Julio César, realizada por Friedrich Händel y estrenada en 1724. En ella aparece Senesino junto con Francesca Cuzzoni. Senesino era un castrati de la época. En el margen derecho de la diapositiva vemos un patio teatral donde se interpretaban algunas obras como Darlo todo y no dar nada, de Calderón de la Barca, y donde se sabe que algunas cantantes, actrices y bailarinas como Mariana de Borja o incluso María Antonia Vallejo, conocida como La Caramba, interpretaron a algunos de los personajes principales. Esta situación, un tanto paradójica, merece un espacio de estudio por el simple hecho de haber sido condenada y excomulgada la práctica de las mujeres en el teatro, al mismo tiempo que se alababa, bajo eufemismos como dioses, a los hombres que cantaban con una gran agilidad en las iglesias. No solo eran eufemismos, sino que apodos agraciados avalaban la figura de estos castrati, y solamente hace falta ver el recorrido histórico, empezando por Baldassari Ferri, nacido en 1610, conocido como el primer gran divo, o Mateo Sassano, conocido como el ruiseñor por sus agilidades vocales. El retrato que aparece en la diapositiva se encuentra en el Museo Nacional de Artes Decorativas de la Comunidad de Madrid. Franca Trinchieri demostró en un estudio que El tañedor de laúd, realizado en 1595 por Caravaggio, se trata de un retrato de Pedro Montoya. Y este hecho es significativo, porque que aparezcan retratos de los castrati es símbolo tangible de la fama y la posición social que estos cantantes adquirían. El último castrati, conocido con el nombre de Alessandro Moreschi, nacido en 1858, también recibía un nombre agraciado que era l'Angelo di Roma. Pilar Ramos López ya advierte de la imperiosa necesidad de contemplar la singularidad de los teatros ibéricos en el siglo XVII, y así nos lo hace saber en el libro Música y Mujeres, Género y Poder, de la edición de Marisa Manchado, donde dice que el protagonismo que alcanzaron las mujeres en el teatro musical del siglo de oro confiere a nuestro teatro una cualidad diferenciada que, en su opinión, hasta la fecha no ha sido suficientemente destacada ni por los estudios ni de la literatura ni por los musicólogos. Y no es para menos. Con tan solo un repaso de algunos textos sobre el teatro del siglo de oro, observamos que una gran cantidad de acreditados personajes critican fuertemente la participación de las mujeres en dichos espacios. Se llega incluso a percibir una música libertina y obscena que se entendía como nueva frente a la decente y honorable música antigua. Algunos de los textos reflejan la idiosincrasia de esta controversia. Emilio Cotarello y Mori, en 1901, se encargó de recoger todos estos textos bajo un libro titulado Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España. He cogido algunos de estos fragmentos, concretamente el trabajado manuscrito del siglo XVI que se encuentra en la Biblioteca Nacional, ahora perdido, trabajado y examinado por Casiano Pellicer. En él se habla de las representaciones del siglo XVII, donde se fue introduciendo vicios dignos de corregirse. Era el primero que se representaban en los templos ciertas composiciones devotas, pero mezclados con ellas entremeses indecentes y bailes deshonestos. El segundo, que se iba introduciendo que representase mujeres en lugar de muchachos. No son casos aislados, ni mucho menos textos rebuscados. Son abundantes las censuras y reproches que se efectúan sistemáticamente por parte de una ideología hegemónica que somete a su antojo aquello que no se ajusta a determinados preceptos. Ejemplo de ello es la perseverante y tenaz intención de don Francisco de Amaya, rector en la Universidad de Osuna y fiscal de Chancillería de Granada, por acabar con los ejercicios que se iban ejecutando en el panorama teatral español. Abogaba por emplear conductas más modestas y evitar lo indecoroso. Lo decía así: si las comedias se representan casta y honestamente, sin gestos ni movimientos lascivos y sin bailes que provoquen a lascivia, sino de tal modo que se conserve el pudor y honestidad conveniente a las buenas costumbres. Es claro, pues, que durante el siglo XVII y XVI había una dilatada polémica dirigida a la música utilizada en el teatro en general. Culminaría en los siglos siguientes con una mayor resistencia ante estos acontecimientos.
Es el caso del padre Ignacio de Camargo, que en el capítulo 3, donde él lo tituló Las comedias como hoy se representan en España son obscenos y torpes, dice: de los entremeses eran una pieza fundamental en las comedias del teatro clásico español. Solían ser breves obras teatrales en un acto que funcionaban como intermedio entre la primera y segunda jornada. En estos intermedios se cantaba y se bailaba. De los entremeses y burlas aplaudidas en los teatros no se puede hablar sin rubor, porque todos están llenos de indecentes porquerías, de chistes y cuentos indignos de tabernas y bodegones. ¿Qué cosa más fea y vergonzosa que ver representar con chanzas, con bufonadas y risas la industria de la mujer torpe? Aquí, en el teatro, entre el ruido de la bulla y las risadas son las acciones más inmodestas, las palabras menos corteses y los bailes más disolutos. Todos estos ejemplos son una mera aproximación a las circunstancias en las que se circunscribe las costumbres del siglo XVI y XVII. En cuanto al contexto histórico-social, nos remitimos a José Antonio Maraval en su libro La cultura del barroco, donde dice que la comedia barroca no es una imagen fiel de la sociedad, pero sí un producto literario fuertemente condicionado por su base social. Y esta cuestión es trascendente para entender el desarrollo del teatro en España. El siglo XVII fue una centuria repleta de vicisitudes, atravesada por profundas crisis que perjudicaron directamente lo económico, social y político. Uno de los problemas principales fue el impacto demográfico que originó una enorme bolsa de pobreza. No hay más que consultar las actas bautismales en la Comunidad de Madrid para darse cuenta de que a partir del año 1606 la curva de bautismos experimentó un crecimiento ininterrumpido hasta 1615. Se ve en el cuadro de la izquierda. María Carvajo Isla, en la población de la Villa de Madrid, explica detalladamente este crecimiento. Incluso echando un vistazo a obras de arte como las de Murillo, vemos la paupérrima situación social que en España se hacía frente. Joven mendigo, niños comiendo uvas y melón, niños jugando a los dados, etc. Para paliar esta pobreza se llevaron a cabo diligencias reales de protección y la creación de instituciones de caridad. Mantener estas últimas era muy caro y se encontró una solución en los teatros comerciales de la ciudad que cedían parte de sus ganancias a estas instituciones. Se fue creando un tejido empresarial en torno a los corrales de comedias y las instituciones caritativas. Los corrales de comedias se entienden como un patio de posada o vecindad que se habilitaba para las representaciones teatrales del Siglo de Oro. Concretamente, en la ciudad de Oviedo, había un antiguo teatro conocido como Teatro El Fontán. En el margen derecho de la diapositiva vemos el actual Fontán. Fue construido como corral de comedias en el siglo XVII y derruido en 1901. La Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala mantiene la fachada del antiguo teatro. El espectador pagaba en 3 ocasiones. La primera se abonaba en la entrada, la segunda en el caso de querer ocupar un asiento y la tercera consistía el impuesto para las instituciones benéficas. En resumen, para el buen funcionamiento de estos organismos y su futura subsistencia se dependía en gran parte de los teatros. Es en esta época cuando comienzan a diseñarse los primeros corrales de comedias, La Cruz en 1579 y El Príncipe en 1582, ambos dependientes de 2 cofradías, La Pasión y La Soledad. Sin embargo, Almagro, en Ciudad Real, Castilla-La Mancha, atesora el único corral de comedias que ha sobrevivido al paso de los años. Es el que aparece en la imagen de la diapositiva del margen derecho. Fue construido en 1628. Sin embargo, desde las directrices del Concilio de Trento se había establecido unos cánones estrictos. Con esto se pretendía controlar la dirección de los momentos de esparcimiento y de todas aquellas situaciones en que un espectador o un conjunto de individuos podía ponerse en contacto con una obra, es decir, con una creación eminentemente humana. De este modo, así lo entiendo yo, evitaban un sentimiento de libertad por la experiencia de dicha expresión artística y mantenían sus intereses apologéticos en todo momento. Ahora bien,
Las normativas del Concilio de Trento, pese a haber finalizado en 1563, todavía contaban en los años siguientes con una gran cantidad de adeptos. Esto suponía un conflicto social, pues en los escenarios del Siglo de Oro las mujeres tenían un protagonismo considerable, algo de lo que muchos se oponían abiertamente, en tanto en cuando en ellas era explícito un rechazo que a veces se derivaba en prohibiciones legales, como veremos con la zarabanda. Los moralistas encontraban reprobable la deshonestidad de comportamientos en las obras teatrales, la frivolidad que traslucían algunas de ellas y, por encima de todo, la vida licenciosa de sus personajes. Para los enemigos del teatro, todas estas prácticas llevarían a corromper profundamente las costumbres españolas. De todas formas, no fueron suficientes las críticas para detener la producción de autoras, directoras de compañía y actrices. Es el caso de doña Feliciana Enríquez de Guzmán, la primera mujer que publicó una obra dramática en el Siglo de Oro, Tragicomedia de los Jardines y Campos Sabios. Feliciana Enríquez de Guzmán declaraba sus intenciones en el prólogo de su obra. Cree nuestra poeta, se dice a ella misma, que ella ha sido la primera de todos en España, que imitando a los cómicos antiguos propiedad ha guardado arte y preceptos de la antigua comedia, y que ella es sola la que el laurel a todos ha ganado y ha satisfecho a doctos el deseo que tenían de ver una que fuese comedia propiamente. Bien guardadas sus leyes con rigor, porque hasta ahora ni se ha impreso ni ha visto los teatros. En el margen derecho hay una biografía realizada por Piedad Bolaños Donoso, en el que dedica todo su libro a doña Feliciana Enríquez de Guzmán. Como bien dije anteriormente, se establecieron unas prohibiciones para evitar determinadas actuaciones en el teatro, pero también se interponían demandas. Feliciana Enríquez, en la carta prólogo de su obra, se enfrentó con toda dignidad a sus detractores. Las reflexiones de Feliciana en su obra en torno a la escritura, la conciencia de la autoría, la reivindicación del sacrificio propio y el derecho a desempeñar un espacio literario reservado a los hombres son frecuentes en los escritos de mujeres en la época. Sor Juana Inés de la Cruz, en la carta a Sor Filotea de la Cruz, narra el desconsuelo que podía llegar a entrañar para una mujer la preferencia por la escritura. De una manera transversal, con lo expuesto a lo largo de la presentación, dirigimos nuestra mirada hacia la música que sin duda alguna desencadenó más indignación, llevando incluso a la prohibición legal, la popular zarabanda. Como punto de partida, al definir el concepto de zarabanda, acudimos al Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana del filólogo catalán Joan Corominas, en el que dice: origen incierto. Lo único que consta es que este baile es oriundo de España y es probable que aquí se creara también la palabra, con materiales puramente hispanos. Se han puesto varias etimologías persas suponiendo que sea la palabra transmitida por el árabe, pero todas ellas son inverosímiles. A pesar de ser muchos los lexicólogos y lexicógrafos que desde los primeros vocabularios hasta la fecha han reflexionado y acomodado la palabra zarabanda en los glosarios y diccionarios, todavía en la actualidad no hay ninguna solución filológica que esclarezca sus orígenes. En la época del siglo XVII también había algunos que se aventuraban en la ardua tarea de definir el baile. El principal diccionario de la época, El Tesoro de la Lengua Castellana, de Covarrubias, ofreció aportaciones muy esclarecedoras sobre los gestos de esta danza, ligada al teatro y sobre todo a las mujeres. Él dice que es un baile bien conocido en estos tiempos, si no lo hubiera desprivado su prima la chacona. Es alegre y lascivo porque se hace con meneos del cuerpo descompuestos y usóse en Roma en tiempos de Marcial y fueron autores d'él los de Cádiz y bailábanle mujeres públicamente en los teatros. Las críticas moralistas, como venimos viendo a lo largo de las diapositivas, han supuesto un elemento inherente a la música popular en general y al teatro musical en particular. No podría ser de otra forma y mucho menos una excepción en el caso de la zarabanda. Comprendida por Lupercio Leonardo de Argensola como una creación del mismísimo diablo. En el capítulo 18
titulado que contiene un memorial que se dio a su majestad del rey Felipe II contra las comedias, dice que de manera que el cebo de aquel el demonio usó para ellas fue el cantar, bailar, el danzar, y diferenciada de personas que cada día hacen vistiéndose como reinas, como diosas, como pastoras, como hombres. El padre Juan de Mariana, en su tratado de Rege, en el capítulo 12, criticaba fuertemente la zarabanda y se lastimaba por supuestamente haberse creado en España. Dice: entre las otras invenciones, ha salido estos años un baile y cantar tan lascivo en las palabras, tan feo en los meneos, que basta para pegar fuego aún a las personas más honestas. Llámanle comúnmente zarabanda, y dado que se dan diferentes causas y derivaciones de tal nombre, ninguna se tiene por averiguada y cierta. Lo que se sabe es que se ha inventado en España, que la tengo yo por una de las graves afrentas que se podían hacer a nuestra nación, tenida por deshonesta e inclinada a deshonestidad. Son innumerables los textos acerca de la zarabanda, pero cada uno recoge dentro de sí parámetros distintos. Entre todos esos juicios de valor se aprecian los gestos y movimientos como lo peor del baile. El parámetro de lo gestual es un elemento importante en la particularidad de la zarabanda, tan importante que en el movimiento de los brazos estribaba la diferenciación de las aristocráticas danzas y los populares bajos bailes. Hay teorías, incluso, como vemos en el margen izquierdo hacia el fondo, que estudian considerar la zarabanda descendiente directa de las famosas bailarinas gaditanas. De nuevo, Covarrubias advierte la especial sensibilidad por los movimientos y gestos del baile. Y dice: aunque se mueven con todas las partes del cuerpo, los brazos hacen los más ademanes, sonando las castañetas. La palabra zarabanda es hebrea, del verbo sara, que vale esparcir o cerner, ventilar, andar a la redonda, todo lo cual tiene la que baila la zarabanda, que cierne con el cuerpo a una parte y a otra y va rodeando el teatro. En cuanto a las referencias literarias, porque no solamente nos servimos de la condena cristiana como doctrina opresora, sino también de las referencias literarias, puesto que están repletas de connotaciones ideológicas que también ayudan a entender mejor el ambiente. Un ejemplo conocido es Miguel de Cervantes con su obra La Gran Sultana. En un diálogo entre Madrigal y dos músicos, dice expresamente que la mujer en España está íntimamente vinculada con el baile. Otro ejemplo paradigmático lo encontramos en la obra de Francisco Navarrete y Rivera, Flor de Sainetes, en el que dedica un entremés denominado La Escuela de Danzar, con numerosas menciones a los distintos bailes y danzas. Estos modelos literarios, al igual que muchos otros, vemos una vez más que la zarabanda está vinculada íntimamente con lo que se entendía como mujer. Tanto es así que en numerosas ocasiones se representa la zarabanda como una mujer real, es decir, la personificación del baile era una mujer. Esta idea nos traslada a las afirmaciones de Susan McClary. Ella explica que a principios del siglo XVII los compositores de las primeras óperas se esforzaban por desarrollar una semiótica musical. Monteverdi, para la Finta Pazza, estableció la semiótica de la locura, o de la guerra para el combatimiento di Tancredi e Clorinda. Sin embargo, Susan McClary, al profundizar en las óperas iniciales, logró discernir que también había un tratamiento musical dependiendo del género, es decir, se habían formulado deliberadamente convenciones para construir lo que se entendía como masculino o femenino. Habría que preguntarnos si esto mismo sucede en la música de los teatros del siglo de oro español, y más concretamente en los bailes como la zarabanda o incluso la chacona. Álvaro Torrente, en la revista de Musicología, dedica un artículo al destierro de la zarabanda en 1585. Él afirma que la referencia más antigua de la zarabanda se localiza en España en el pregón sobre la zarabanda promulgado por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, en la cual se decreta que ninguna persona sea osado de cantar ni decir por las calles ni casas, ni en otra parte alguna el cantar que llaman de la zarabanda ni otro semejante,
so pena de cada 200 azotes, y a los hombres de cada 6 años de galeras, y a las mujeres de destierro del reino. La prohibición de 1585 y las críticas moralistas manifiestan directamente el elemento condicionante que tuvo la zarabanda. A pesar de todo, no fueron lo suficientemente persistentes para evitar su producción, o por lo menos para recordar el hecho de haberla prohibido. Emilio Cotarelo, en su colección de entremeses, loas, bailes y mojigangas, recogió un entremés de Alonso Jerónimo, de Salas Barbadillo, titulado Prado de Madrid, en el que se decía: «¿Gustaréis de bailar la zarabanda?». Y doña Julia respondía: «¿Nunca oísteis decir que estuvo presa? Si el baile ha de ser suelto y desatado, ¿podría ser bueno un baile encarcelado?». Con todo lo expuesto a lo largo de la exposición, podemos afirmar rotundamente que el teatro del Siglo de Oro no solo era un inocente pasatiempo, sino que transmitía ideas y desarrollaba teorías sociales y morales. El hecho de ser el único espectáculo de masas entonces existente confiere al teatro español una influencia activa en la sociedad, tan activa que transgredió los valores públicos, desarrollando su existencia en ámbitos marginales que, consciente o inconscientemente, se enfrentaron a la cultura oficial como bailes y cantares vinculados a la creación del mismo diablo. Lastimosamente, esa actividad constante por evitar su producción limitó exponencialmente nuestro conocimiento, ocasionando silencios y lagunas documentales. Las prohibiciones y censuras, al imponerse sobre ciertas prácticas populares, por considerarlas capaces de subvertir las normas preestablecidas, han acotado el número de testimonios que hayan podido llegar hasta nosotros. Independientemente con las referencias literarias y textos de clérigos moralistas, se observa que el protagonismo de la mujer va implícito en el teatro hispánico. Este protagonismo venía por el concepto que se tenía de la música como elemento feminizador, propio de las mujeres. Y terminar con una reflexión de Pilar Ramos López, que cuenta que el protagonismo de las mujeres era tan típico en el teatro hispánico que en 1678, cuando el virrey aragonés de Nápoles organizó en aquella ciudad una representación de una ópera al estilo español, se ignoró a todos los castrati y la mayor parte de los cantantes fueron mujeres españolas.